I now give the floor to the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela, on behalf of the Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations. Señor Presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señor Presidente, el 25 de noviembre pasado, los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de nuestra agrupación sostuvieron una reunión extraordinaria con el fin de abordar los últimos acontecimientos en el Medio Oriente y la agresión israelí contra el pueblo palestino en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y especialmente en la Franja de Gaza, así como contra el pueblo del Líbano y contra la región en general. Los ministros reiteraron su grave preocupación por los continuos intentos de Israel, la potencia ocupante, de incendiar y hacer estallar la región del Medio Oriente, tal como lo demuestran sus reiteradas y graves violaciones del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, junto con su escalada de violencia y sus provocaciones y violaciones contra la soberanía, la integridad territorial, la estabilidad y la seguridad de los países de la región. Hicieron un llamamiento a quienes puedan tener alguna influencia para que exija a Israel, la potencia ocupante, que actúe con moderación y desista de sus planes de extender el actual conflicto al Líbano, Yemen, Irak, la República Árabe Siria y la República Islámica de Irán, conscientes de sus posibles consecuencias devastadoras para el bienestar de pueblos enteros y para la paz, la estabilidad y la seguridad de la región del Medio Oriente en su conjunto. Hoy expresamos nuestra condena en los términos más enérgicos posibles a los ataques terroristas en gran escala que fueron lanzados en los últimos días por organizaciones terroristas designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus afiliados contra la República Árabe Siria. Expresamos nuestro inquebrantable apoyo a la soberanía, la independencia, la unidad nacional y la integridad territorial de la República Árabe Siria, país miembro de nuestra organización, al tiempo que rechazamos cualquier intento por parte de actores externos de inmiscuirse en los asuntos internos de Siria y cualquier plan destinado a instrumentalizar el terrorismo con fines políticos. Apoyamos los esfuerzos actualmente en curso por parte del gobierno sirio para hacer frente y combatir el terrorismo internacional con miras a restablecer tanto la autoridad del Estado como el Estado de Derecho a lo largo y ancho del territorio. Señor Presidente, instamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a asumir sus responsabilidades, incluso sobre la base de las disposiciones pertinentes del capítulo 7º de la Carta de las Naciones Unidas, y a garantizar que sus resoluciones sobre la cuestión palestina sean plenamente respetadas e implementadas. Insistimos en que ha llegado el momento de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no solo adopte una resolución que exija un alto al fuego inmediato y permanente, respetado por todas las partes, que permita el acceso humanitario sin obstáculos, de forma coherente, segura y a escala, sino también que dicho órgano, así como todos los miembros responsables de la comunidad internacional, adopten medidas urgentes dentro de los poderes que le confiere la Carta de las Naciones Unidas, destinadas a poner fin al suministro o transferencia de armas, municiones y equipo conexo a Israel, la potencia ocupante, teniendo presentes las disposiciones pertinentes de la resolución adoptada por la Asamblea General el pasado 18 de septiembre de 2024, especialmente en todos aquellos casos en los que existan motivos razonables para sospechar que puedan utilizarse en el territorio palestino ocupado, lo cual prolongaría aún más la ocupación ilegal y seguiría expandiendo las agresiones de Israel a toda la región. Condenamos a este respecto el más reciente veto del gobierno de los Estados Unidos de América, que equivale a una nueva muestra de su complicidad con las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, al obstruir repetidamente el cumplimiento de las responsabilidades del Consejo de Seguridad, socavando gravemente la paz, la seguridad y la estabilidad del Medio Oriente. Del mismo modo,
llamamos a redoblar los esfuerzos internacionales para avanzar de manera efectiva e inmediata en un necesario proceso de rendición de cuentas por todos los crímenes de guerra cometidos por Israel, la potencia ocupante, contra los pueblos de Palestina, del Líbano y de otras nacionalidades, en el que todos los mecanismos pertinentes de la justicia internacional desempeñen un papel responsable para poner fin al imperante ciclo de impunidad. En este respecto, y en el contexto de los actuales procedimientos ante las Cortes Internacionales pertinentes, tomamos nota de los recientes desarrollos y hacemos votos para que estos sirvan de disuasión y pongan fin a las percepciones que en el pasado pueden haber llevado a Israel, la potencia ocupante, a pensar erróneamente que está por encima de la ley, una situación que no ha hecho sino envalentonarla para continuar con sus crímenes y agresiones contra el pueblo palestino. Señor presidente, reiteramos que el establecimiento de una paz justa e integral en el Medio Oriente exige la retirada de Israel de todos los territorios árabes ocupados, incluido el Golán árabe sirio ocupado, y la implementación de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, en particular las resoluciones 242, 338 y 497 del Consejo de Seguridad, que reafirman que la adquisición de territorio por la fuerza es inadmisible de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, y que la decisión israelí de poner su jurisdicción y su administración en el Golán sirio ocupado es nula, carece de validez y no tiene efecto jurídico internacional. Condenamos la actual brutal agresión israelí contra el Líbano y los repetidos ataques israelíes contra el territorio de la República Árabe Siria, toda vez que estos constituyen una clara agresión contra los territorios de Estados soberanos y de una flagrante violación de las disposiciones del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Subrayamos la necesidad de responsabilizar a Israel, la potencia ocupante, y de garantizar el cese de estos actos de agresión y actividades ilegales. También condenamos de la manera más enérgica posible los deliberados ataques contra la fuerza provisional de las Naciones Unidas en el Líbano por parte de Israel, los cuales constituyen violaciones directas de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Exigimos que los responsables rindan cuentas ante la justicia por tales actos y que se garantice en todo momento y sin reservas la seguridad del personal y de sus instalaciones. Expresamos nuestro pleno apoyo a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano y subrayamos su papel vital en apoyo a la estabilidad regional. Señor presidente, hacemos un llamado a los miembros responsables de la comunidad internacional para que adopten todas las medidas necesarias destinadas a impedir los intentos sistemáticos que buscan socavar por la fuerza y mediante el recurso de colonos ilegales la viabilidad del Estado de Palestina, en particular a la luz de las crecientes amenazas de Israel de anexionarse la ribera occidental. Recordamos en este contexto la conclusión de la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva del pasado 19 de julio del 2024, la cual acogemos con satisfacción y que señala que, cito, el abuso sostenido por parte de Israel de su posición como potencia ocupante mediante la anexión y la afirmación de un control permanente sobre el territorio palestino ocupado y la continua frustración del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, viola principios fundamentales del derecho internacional y hace que la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado sea ilegal. Fin de la cita. Exigimos al gobierno de los Estados Unidos de América, en tanto que miembro permanente del Consejo de Seguridad, que deje de lado sus cálculos políticos, pues ha sido esto lo que ha mantenido a ese órgano rehén de una parálisis que, entre otras cosas, ha envalentonado a Israel para continuar con sus políticas de apartheid y exterminio contra el pueblo palestino. Por último, reafirmamos nuestro apoyo a la tan esperada admisión del Estado de Palestina como miembro pleno derecho en las Naciones Unidas, permitiéndole pueda ocupar el lugar que le corresponde entre la comunidad de naciones, y acogemos con satisfacción la resolución de la Asamblea General adoptada por abrumadora mayoría el pasado 10 de mayo del 2024 por ser un paso significativo en esa dirección. Exigimos que sobre la base de lo dispuesto en dicha resolución,
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vuelva a examinar lo antes posible esta cuestión pendiente, a fin de corregir de una vez por todas la injusticia histórica contra el Estado de Palestina y reconsidere favorablemente su solicitud de admisión a esta Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela.